Acción. Para todos y para todas, pero muy buenas tardes. Vamos a iniciar con la segunda ponencia del día de hoy en este primer congreso en Ciencias del Movimiento Humano y la Salud. Tenemos al magíster en Neuroeducación y Educación Física, José Carlos Uría Sánchez, desde el Perú, que nos está acompañando con el tema maravilloso y fabuloso denominado Neurociencias y su relación con la salud, el ejercicio y el deporte, funciones atomofisiológicas del cerebro y el cuerpo para lograr el movimiento. Mi profe magíster José Carlos, la sala es suya. Bienvenido a este congreso. Estamos atentos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Arcopref por la invitación a través del maestro John James, que fue quien coordiné mi participación. Bueno, espero que sea de su agrado, un tema muy interesante, muy importante, justamente a pedido de la organización, y espero que sea aprovechado por todo el público, también como el comité organizador. Bueno, para comenzar, quien habla, soy el magíster José Carlos Uría Sánchez, soy licenciado en Educación Física de profesión. Tengo diversos diplomados en lo que es actividad física terapéutica, deporte, medicina del deporte, lo que es nutrición y dietética aplicada al deporte, lo que es en fisioterapia clínica y fisioterapia deportiva, en kinesiología holística. Tengo especializaciones también en medicina deportiva, tengo especialización en lo que es también fisiología y prescripción del ejercicio. Bueno, maestría también en docencia universitaria y también especializaciones en nutrición y dietética aplicada a la salud. Y bueno, entre otros, ¿no? Aparte soy instructor y entrenador de diversos deportes, instructor de gimnasio y también preparador físico. Bien, habiendo mencionado ello, vamos a iniciar. Bien. Me disculparán si estoy un poquito mal de la garganta. Bueno, agradecer, como dije, al primer Congreso en Ciencias del Movimiento Humano y la Salud, de Arcopref en Colombia, de este año. El tema, neurociencias y su relación con la salud, ejercicio y el deporte, funciones anatomofisiológicas del cerebro y el cuerpo para lograr el movimiento humano, ¿no? Pues bien, acá podemos ver en la primera imagen justamente una persona, donde podemos ver su cerebro, podemos ver que hay una interacción, pero vemos también a su vez que, si pueden ver la flechita como guió, ahí en la parte rojita, está resaltando, ¿no? Como una lucecita. Eso simboliza el dolor, ¿no? Y acá, a su vez, se ven las redes neuronales, ¿no? Bueno, en este caso, esto representa a la aplicación hacia la salud. Acá, como podemos ver también, hay una persona haciendo ejercicio, en este caso con la barra libre. Está haciendo aparentemente una sentadilla. Ahí también se puede ver su cerebro. Esto representa a las neurociencias en relación al ejercicio. Y finalmente, acá podemos ver el rostro de una persona con su cerebro, pero formado por diferentes balones y materiales deportivos. Esto representa también a la relación con el deporte. Bien, quien habla, maestro en Neuroeducación y Educación Física, José Carlos Uría Sánchez, desde Perú. Pues bien, vamos a comenzar con la introducción. El cerebro y el sistema nervioso van a presentar importantes funciones biológicas, anatómicas y fisiológicas que intervienen en los procesos del aprendizaje, la memoria, la cognición, la emoción
y el movimiento. Aunque todavía queda mucho por recorrer en el estudio e investigaciones sobre las neurociencias, existe suficiente evidencia que señala una relación entre ella y la educación, el ejercicio físico, el deporte y la salud. Principalmente este último en la recuperación cognitiva y de movimiento. Las neurociencias han demostrado gran eficacia en la mejora y rendimiento académico, en la rehabilitación de pacientes con discapacidad física y neurológica, así como también en el rendimiento deportivo. Objetivos. Con esta ponencia queremos lograr lo siguiente: comprobar la relación que existe entre las neurociencias con la salud, el ejercicio y el deporte, a través de su implicancia en las funciones anatomofisiológicas de alumnos, pacientes y deportistas, en los ámbitos educativos, clínicos y deportivos. El segundo objetivo es inducir e incentivar la investigación y el conocimiento en lo que concierne a las neurociencias, principalmente en los campos de la salud, el ejercicio y el deporte. Tercer y último objetivo, demostrar la utilidad e importancia de los conocimientos en neurociencias, a través de investigaciones que la relacionan con la rehabilitación, el ejercicio y el deporte, para que sean tomados muy en cuenta por los profesionales en su aplicación individual y o en equipos multidisciplinarios en los ámbitos deportivos y clínicos. Además, queremos motivar a los profesionales de las ciencias del ejercicio físico, de la salud y del deporte a capacitarse y a formarse en estudios superiores relacionados que lo especialicen en neurociencias y educación, deporte y salud. Pues bien, vamos a seguir con el desarrollo del tema. Neurociencias. ¿Qué entendemos por neurociencias? Acá podemos ver la imagen de una persona con diversos símbolos, ¿no?, dentro y fuera de su cabeza. Entonces, muchas veces las personas se preguntan, ¿qué es? Tienen ese interrogante, quizás ustedes como público también tendrán esos interrogantes, quizá una idea, pero vamos a profundizar. Pues bien, para poder profundizar tenemos que irnos a una línea del tiempo, para poder ver la historia de las neurociencias. Comenzamos con Alomión de Crotona en el año 450 a.C., que tiene la idea de encéfalo céntrica como base de las funciones cognitivas. Luego pasamos de 1514 a 1564 con Andrea Vesala, que implementó una metodología científica experimental. Luego pasamos de 1766 a 1844, que con John Dalton se hace la pregunta: ¿en qué consiste la diferencia entre la materia viva y la mente? Propone un marco explicativo atómico. Luego pasamos a 1802 con Thomas Young, que propone una teoría en la que diferencia tres tipos de fotorreceptores: ojo humano, cada uno sensible a un intervalo del espectro electromagnético, pero que en conjunto responden a la multiplicidad de estímulos. A su vez también vemos que Baptiste Bouillon debate entre el localizacionismo desde 1796 a 1881. Luego, en 1834 a 1910, Ewald Heiring crea la teoría de los procesos oponentes. Atribuyó 6 cualidades primarias al color que se procesan por pares antagónicos, como el rojo, el verde, amarillo, azul y blanco, negro. A su vez también, de 1904 a 1985, Donald Hebb desarrolla la ley de Hebb, que consiste en que cuando el axón de una neurona está suficientemente cerca, está cerca para excitar la neurona B, es consistente un factor de activación de esta.
¿no? Entre la neurona A y la neurona B. De ahí tenemos en 1918 a Brenda Milner, que menciona que el hipocampo está asociado a la consolidación de la memoria de largo plazo y no a la memoria de corto plazo. Y finalmente, en 1929, Eric Kandel nos brinda la definición de un criterio molecular para la distinción entre la memoria corto y largo plazo a partir de la activación de la proteína quinasa A. Esto desde la línea del tiempo antiguo. Ahora, desde la línea del tiempo relacionado directamente a la medicina, la historia de la neurociencia, nos dice que René Descartes en 1596 defendió la teoría mecanicista de la función cerebral del hombre. El intelecto controla la conducta. En 1861, Paul Broca describe los problemas en expresión del lenguaje y revela una lesión en el lóbulo frontal izquierdo, que se llamó área de Broca. En 1874, Carl Wernicke describe el deterioro de la comprensión del lenguaje. La lesión se localiza en la parte posterior del lóbulo temporal izquierdo, el cual se denomina área de Wernicke. Ramón y Cajal, hacia 1890, formuló su doctrina neural o neuronal y el descubrimiento de la sinapsis. Ganó el premio Nobel por estudio de la estructura del sistema nervioso. En el siglo XX ya se dieron diversos estudios y desarrollo de las ciencias, tales como la neurología, la neuropsicología, la neuroanatomía, la neurofisiología, y en el siglo XXI se dieron las nuevas tendencias, ¿no? Entre ellas la neurociencia. Pues bien, las neurociencias están directamente relacionadas con el estudio del sistema nervioso, con el estudio del cerebro y la observación del mismo mientras está en acción, con el estudio biológico, cognitivo y comportamental, con la psicoeducación, con la educación y con el aprendizaje clave para el progreso humano. A su vez también tenemos diversos niveles de análisis de las neurociencias, comenzando desde el molecular a través de la sinapsis, los neurotransmisores y los genes, siguiendo por el celular a través de la morfología, las propiedades, las funciones y los tipos de neuronas individuales, luego el sistémico a través de los grupos de neuronas que analizan los estímulos, toman decisiones y ejecutan movimientos, para continuar con el conductual, que se refiere a los cambios en la conducta producidos por los daños cerebrales, y finalmente por el cognitivo, a través de los mecanismos neurales de la actividad mental basados en modelos computacionales. Bien, entonces tenemos que la neurociencia va a ser definida como el campo de estudio que abarca múltiples disciplinas tradicionales que investigan la estructura, la función, la bioquímica y la patología del sistema nervioso, y cómo sus diferentes elementos interactúan para dar lugar a las bases biológicas de la conducta, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ¿no? El estudio del cerebro a través de las neurociencias y las redes neuronales. Pues bien, para estudiar la neurociencia como disciplina, se requiere diferentes niveles de análisis, los cuales están ordenados de manera ascendente según su complejidad en la parte molecular, celular, sistémica, conductual y cognitiva, como podemos ver en la imagen, ¿no? Ahí se va viendo a través del cerebro, las neurociencias, justamente cómo funciona la misma a través de estos diversos niveles y producen información a través de las redes neuronales. Entonces, la neurociencia no solo debe ser considerada como una disciplina, sino que es el conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación
es el sistema nervioso, con particular interés en cómo la actividad del cerebro se va a relacionar con la conducta y el aprendizaje, como vemos en esta imagen, ¿no? Acá vemos un cerebro, una persona, con diferentes redes neuronales y diferentes puntos. Estos puntos van a representar las diversas áreas cerebrales y que van a manejar tanto las emociones como también los sentimientos, etc. Neuroplasticidad en la salud. La investigación actual sugiere que la neuroplasticidad es clave para el desarrollo de muchos tratamientos nuevos y más eficaces para el daño cerebral, ya sea como resultado de una lesión traumática, un accidente cerebrovascular, el deterioro cognitivo relacionado con la edad o cualquier enfermedad degenerativa como el Alzheimer y el Parkinson, e incluso en caso de parálisis cerebral. La neuroplasticidad no solo ofrece esperanza a las personas que sufren de discapacidades cognitivas como la dislexia y otros, sino que da lugar a importantes avances en la depresión y otras enfermedades, ¿no? Otros estados. Por ejemplo, también la bulimia, la anorexia, etc. Entonces, antes de continuar con ello, ¿qué es la plasticidad neuronal? La plasticidad neuronal viene a ser el desarrollo de nuevas neuronas o la adaptación de las neuronas que ya tenemos ante diversas situaciones y en diversos estados, sean de lesión o sea de alguna pérdida, algún cambio o nuevos, adquiriendo nuevos conocimientos, ¿no? Ahora pasamos al sistema nervioso y este tiene la siguiente organización. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En el central tenemos el encéfalo, que a su vez se subdivide en cerebro, cerebelo, tronco encefálico, y también con la médula espinal. A su vez, el tronco encefálico se divide en mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. El sistema nervioso periférico se divide en dos: el somático, a través de los nervios, que a su vez también se van a dividir en espinales y raquídeos, y el autónomo, que se va a dividir en simpático y parasimpático. Entonces, el sistema nervioso central va a tener al cerebro, al puente, al cerebelo, al bulbo raquídeo y a la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico va a tener los nervios craneales, cervicales, radial, mediano, orbital, sacro, lumbar, torácicos, a su vez también al cerebro, al tronco cerebral, a la médula espinal, va a tener el nervio femoral, el nervio ciático, el nervio tibial posterior, el nervio tibial, nervio plantar externo y el nervio plantar medio. Muy bien. Entonces, el sistema nervioso se maneja principalmente por el encéfalo y la médula espinal, dividiéndose en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, como bien dijimos, de una manera más sencilla. El sistema nervioso central por el encéfalo, que a su vez se divide en cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, y la médula espinal, el sistema nervioso periférico a través de los nervios, ¿no? Como podemos ver acá, el cerebro unido a través de la médula espinal, que corre por el tronco dentro de lo que sería la columna vertebral, y sus ramificaciones, que vienen a ser también los diversos nervios a través del cuerpo, que son los que van a transmitir justamente los impulsos nerviosos. ¿Cómo se va a transmitir ello? A través de la neurona. ¿Qué es la neurona? Es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso, que no se regenera, llevan información de un lado a otro. A su vez también, estas neuronas tienen las siguientes partes, como las dendritas, que van a recoger la información de otras neuronas, el soma, que es la dendrita, el soma, o el proceso
que procesa la información, somo huerto, el axón, que conduce el impulso nervioso hacia otras neuronas. A su vez también, la neurona tiene diversos tipos, sensoriales o aferentes, o quizás también llamados bipolares, que van a transmitir la información sensorial desde la periferia hacia el sistema nervioso central, las motoras o eferentes, que son las multipolares, que transportan información en forma de impulsos desde el sistema nervioso central hacia la periferia de los músculos, y las interneuronas, que van a proporcionar las conexiones entre las neuronas sensoriales y las motoras. Son las células nerviosas multipolares ubicadas en el sistema nervioso central, específicamente en el cerebro. No van a tener contacto directo con los receptores y transmisores. Muy bien. También las neuronas tienen a su vez la neuroglía, que a través de las células de soporte, tiene los diversos tipos, como las células satélite, los oligodendritos, ¿no?, que intervienen en la formación de la vaina de mielina, el ependinocito, que permite la circulación del líquido cefalorraquídeo. De ahí tenemos los astrocitos, que tienen las siguientes características, como las células estrelladas y la mitad del tejido nervioso. A su vez tienen las funciones de, por ejemplo, rodear a las neuronas, mediar el intercambio de nutrientes entre las neuronas y los capilares, sirve como barrera entre los capilares y las neuronas, y protegen de sustancias dañinas a las neuronas. Tenemos las células de Schwann, tenemos la microglía, que tienen como características los fagocitos, que se encargan de la limpieza de las impurezas. Las células de Schwann también tienen como característica formar la vaina de la mielina. A su vez también tenemos los lisosomas, que sirven para limpiar, las mitocondrias, que sirven para sintetizar las proteínas, como bien habló ya hace poco el doctor Pinto, complejo de Golgi, que almacena la información, los ribosomas, que participan en la síntesis o fabricación de las proteínas, el retículo endoplásmico reticuloso o liso, que sintetiza y procesa las proteínas, y endoplásmico rugoso, que se encarga del transporte y síntesis de las proteínas de la secreción, ¿no? Esta a su vez se van a dar a través de los neurotransmisores, se van a producir las sinapsis, que es la relación que existe entre el axón de una neurona y las dendritas de otra, y la relación viene a ser la axosomática, la axodendrítica o axo-axo, ¿no? Bien, entonces, ahí tenemos a su vez la clasificación de estas neuronas por su función, que van a ser aferentes, sensoriales, eferentes motoras, y las neuronas de asociación. La neurona también se clasifica por forma y ramificaciones como las monopolares, las bipolares y las multipolares. Visto de una forma más práctica, se obtiene un estímulo a través del medio ambiente. Este estímulo va a pasar hacia la corteza sensorial, pasando por el cuerpo celular de las dendritas, va a pasar por el axón, se va a dar una brecha sináptica. Esta neurona, a su vez, se va a interrelacionar con otra neurona, que va a ser esta primera, la presináptica, que va a ser la que envía la información, y esta segunda, con la cual se va a interrelacionar, va a ser con la neurona postsináptica, que es la que recibe la información. Luego va a salir por los terminales del axón para integrar la información hacia el cerebro. El cerebro, a su vez, sabemos que tiene dos lóbulos, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, ¿no? Y todo ello forma el sistema límbico, y ante un estímulo va a poder reaccionar o bien relacionar la información para analizarla, memorizarla u olvidarla por medio del rechazo, ¿no? Va a elegir el cerebro. Luego se van a elaborar las imágenes con su significado, van a pasar al lóbulo frontal, que es justamente el que nos da el
el nivel de razonar. Luego se van a desarrollar esquemas mentales para comparar, escoger las alternativas y tomar decisiones al respecto. Puede también resolver los problemas, enviar mensajes eferentes para dar respuesta. Muy bien. La plasticidad neuronal, entonces. ¿Qué viene a ser la plasticidad neuronal? Es la habilidad con la que cuenta nuestro cerebro para conseguir que a pesar del tiempo continuemos aprendiendo y adquiriendo nuevos conocimientos. Se va a referir a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida, como reacciona a la diversidad del entorno. Todo ello gracias a que nuestro cerebro cambie y se adapte a las nuevas circunstancias que nos rodean, mejorando las habilidades mentales y adquiridas, además de actualizar nuestra inteligencia práctica. Se va a utilizar también para referirse a los cambios que se dan a diferentes niveles en el sistema nervioso. Se van a estructurar moléculas, se van a dar cambios en la expresión genética y el comportamiento. En otras palabras, nosotros cuando nacemos con una cantidad de neuronas. Estas neuronas son justamente las que, como quien dice, venimos al mundo, ¿no? Ahora, también tenemos neuronas que podemos adquirirlas o que se pueden desarrollar a través de las experiencias y los aprendizajes. Estos se dan como nuevas neuronas, a través de estímulos que produzcan justamente su aparición o desarrollo. Estas neuronas se pueden adaptar a las circunstancias y por lo tanto estas nuevas neuronas que estamos adquiriendo son las que se puede decir que vienen mejoradas, ¿no? Son mejores que las que ya teníamos. Entonces vienen, como quien dice, potenciadas. ¿Por qué? Porque estas se van adquiriendo a través de las experiencias que influyen del medio ambiente hacia lo que nosotros vamos a realizar, ¿no? Lo que vamos analizando, lo que vamos aprendiendo, lo que nos vamos adaptando. Ahora, esta plasticidad neuronal también es muy importante porque muchas veces cuando tenemos alguna lesión, algún problema que se sufre, ¿no? Un accidente cerebrovascular, o quizá también tenemos lo que es alguna enfermedad, algún mal, como dijimos, el Alzheimer o el Parkinson, entonces van a morir las neuronas, van a perderse neuronas, ¿no? Incluso con la edad también se pierden neuronas, mientras vamos desarrollándonos desde que somos recién nacidos, bebés, hasta que somos adultos mayores, las neuronas se van perdiendo. Entonces, tenemos la capacidad de poder crear esas nuevas neuronas, incluso también ante las lesiones, las neuronas quedan dañadas. Tenemos la capacidad de restaurar esas neuronas a través de la plasticidad, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los factores de la neuroplasticidad para restaurar las funciones en el sistema nervioso? Van a ser la regeneración, la supervivencia, el desenmascaramiento, la reorganización de funciones, la capacidad disponible y los patrones de activación. Pues bien, la regeneración van a ser todas las neuronas capaces de regenerar su axón y sus dendritas cuando estas son lesionadas o destruidas, ¿no? Viene relacionada a lo que les expliqué anteriormente. La supervivencia, las lesiones que ocurren en el sistema nervioso, sea agudo, crónico, traumático, vascular, infeccioso, etc., pueden ser destructivas en mayor o menor medida, permitiendo que una población neuronal sobreviva, ¿no? Como bien dije, hay neuronas pues, que quedan dañadas, pero que todavía viven, entonces pueden ser también reparadas, ¿no? Dentro de también las capacidades que se puedan tener y el estímulo que se le dé a la persona que tenga estas lesiones neuronales para que puedan regenerar. Desenmascaramiento va a ser el uso de las sinapsis existentes,
pero poco a poco nada funcionales hasta ese momento, ¿no? Poco o nada funcionales. Quiere decir que tenemos neuronas que de por sí existen, es más, dentro de los millones de neuronas que tenemos, o dentro de la cantidad de neuronas que tenemos en nuestro cerebro, como dije, con el paso de los años se van deteriorando, efectivamente, pero también tenemos neuronas que no usamos, y esas neuronas justamente van a ser usadas en el caso de que mueran las neuronas, ¿correcto? O cuando las neuronas están en estado de supervivencia que necesitan ir recuperándose, se va a dar el proceso de desenmascaramiento, que estas neuronas que no se usaban van a empezar a utilizarse. Van a formarse las nuevas redes entre neuronas para producir sinapsis, ¿no? Es como cuando están, quizás les ha pasado en algún momento, hablando deportivamente, cuando forman parte de un equipo ¿no? O sea, de vóley o de fútbol y no les pasan el balón. ¿Por qué? Porque quizás hay quienes juegan mejor, quizás hay quienes pues están teniendo pues un rendimiento más alto, pero sale uno lesionado o sale uno malo, ¿no? Y si a ti no te pasaban el balón, entonces ya te empiezan a pasar el balón, ¿no? Ya te empiezan a usar, ya empiezan a jugar contigo igualito, exacto. A ver si pueden apagar ese micrófono, por favor. Entonces, tenemos también la reorganización de las funciones, que va a ser el proceso de rehabilitación de un paciente con lesión neurológica. En este va a existir un reordenamiento de las funciones perdidas. Un ejemplo sucede en pacientes con lesiones en el área de Broca, que va a presentar una afasia motriz. Estos pacientes se van a recuperar al término de un periodo de rehabilitación activa, ¿no? Una rehabilitación que tiene que estar constantemente en movimiento y que también estimule, y esos estímulos tienen que ser de preferencia simultáneos, ¿no? Ya les voy a explicar un poquito más adelante cómo se desarrolla con ejemplos, ¿no? Entonces, esta reorganización se va a realizar en zonas contiguas o cercanas al área de Broca lesionada. Van a intervenir también los factores de regeneración o lateralización y el desenmascaramiento en el reordenamiento de la función perdida en las áreas cercanas o aledañas, en las aferencias excitatorias e inhibitorias de las neuronas lesionadas y las no lesionadas. Los tipos de plasticidad neuronal. Tenemos la neuroplasticidad reactiva, que se da para resolver cambios ambientales de corta duración que van a afectar las funciones de las neuronas, tal como la hipoxia y la inanición. Por favor, si pueden apagar su micrófono, quien lo tenga prendido. Bien, de ahí tenemos la neuroplasticidad reconstructiva, que se va a dar mediante la recuperación parcial o total de las funciones perdidas. La neuroplasticidad adaptativa, que va a ser la modificación estable de una ruta de conexiones que se van a generar con la memoria y el aprendizaje. Este es uno de los más principales de los tipos de las neuronas. Y la neuroplasticidad evolutiva, que se da mediante el proceso de maduración, en virtud del cual los patrones de conexión van a ser modificados por una influencia ambiental predominante, ¿no? Como bien mencioné también al inicio, lo innato y lo adquirido, como también reformatear el cerebro, ¿no? El cerebro principalmente se da cuando, como bien dice, sucede este tipo de cambio, ¿no? Ahí se reformatea. Sí, perfecto. Bien, entonces tenemos al cerebro. El cerebro se asemeja a una gran computadora, donde se almacena la información del día a día y se va a trasladar esa información del sistema nervioso por intermedio de la médula espinal y los nervios, que van a representar los cables de esta gran computadora hacia los diversos sistemas y órganos del cuerpo, a través de la energía que va a correr por intermedio de ellos, y así se va a poder realizar diversas funciones a través del movimiento, ¿no? Como vemos acá el cerebro como el eje central, el gran computador, entre los otros mecanismos, ¿no? Bien, tenemos que correr un poquito porque me mencionan que tenemos poco tiempo. El cerebro entonces pesa aproximadamente 1,5 kilogramos, está conformado por el 80%, ¿no? Por el encéfalo. El encéfalo se va a componer de billones de células nerviosas, se va a dividir en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. A su vez, el derecho va a controlar el lado izquierdo y
el izquierdo el derecho, ¿no? A su vez también la corteza cerebral va a constituir el 70% del sistema nervioso, ¿no? Esas son las características físicas. Acá está muy bien, como les mencioné. Bueno, vamos a ir viendo un poquito, avanzando. Tenemos los lóbulos, como bien se les mencionaron, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, occipital, el cerebelo, el temporal, la ínsula. Las partes del cerebro, como bien también se viene mostrando, que esta es la que más nos debe interesar, el área de Broca, porque se maneja el área motriz del lenguaje. También tenemos lo que es las diversas áreas, pero que, bueno, no lo vamos a mencionar por cuestión de tiempo y porque no está directamente relacionado con la parte de la actividad física, ¿no? El cerebro, entonces, tenemos el neocórtex, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Con el neocórtex es con el que pienso, el cerebro racional, razonamiento y la reflexión. Con el cerebro límbico es con el que siento, el cerebro emocional, las emociones, la percepción consciente. Y con el cerebro reptiliano es con el que actúo, con lo que es la parte instintiva, la supervivencia, que nos da el estado de alerta, ¿no? Entonces el cerebro triunfa, como mencioné. Vamos directamente con el tema del cerebro y el aprendizaje. En este caso estamos ya relacionados con la parte de la educación. Esto está principalmente que nos da interés los ganglios basales, que se van a manejar el control motriz y el comienzo y el fin de una acción, ¿no? Principalmente ello. El hipocampo también para el humor y el aprendizaje, que es lo que más nos interesa. Y principalmente también el tallo cerebral, porque es importante en la sensación del dolor, y la amígdala, que es la que es responsable de la ansiedad, de las emociones y el miedo, ¿no? Entonces, las principales áreas involucradas en el aprendizaje, como podemos ver acá, está el filtro, que también se llama activación, sistema de activación reticular, que filtra la información que dejamos entrar al cerebro. De ahí tenemos la amígdala, o el filtro emocional, que va a decidir dónde va la información que nos llega filtrada por el filtro reticular, la corteza prefrontal, y es donde se va a producir el aprendizaje de orden superior, y el tronco cerebral, ¿no? Donde se da el cerebro animal o reactivo, y las reacciones cuando hay hiperactividad en la amígdala. Bien, entonces vamos pasando con la parte del cerebro en la neuroeducación, y tenemos estrategias basadas en evidencias, donde el cerebro aprende de manera integral, o sea, mediante proyectos que facilitan la asimilación. También se desarrolla de manera continua en interacción con otros cerebros, como los seres sociales, ¿no? El aprendizaje cooperativo a través de las emociones, que son muy importantes para mantenernos también con la curiosidad, la actividad, la novedad, ¿no? Es lo que alimenta la atención, los descansos cerebrales, la atención sostenida entre 15 a 20 minutos, el ejercicio físico, que es lo que más nos interesa, que mejora el aprendizaje, el moverse del inicio de una clase, por ejemplo, ¿no? A través también del juego, a través del juego aprendemos mucho mejor, es más, a través del juego también en la parte de lesiones neuronales, cognitivas, y también lesiones físicas, a través del juego, el cuerpo se recupera de una manera más rápida, ¿no? También tenemos que el arte ayuda a mejorar la creatividad, a través de la creatividad, la neurociencia relacionada con el aprendizaje, el arte ayuda a que seamos más creativos, ayuda a que se produzcan más neuronas, justamente la plasticidad neuronal que mencionamos. Tenemos entonces que las neurociencias del aprendizaje aportan a la memoria, a la percepción, al sueño, y existe un neuromito que es falso, que usamos el 10% del cerebro. Incluso cuando se supone que no estamos haciendo nada, el cerebro está trabajando al 100%, controlando las funciones como respirar, recordar, entre otras, ¿no? Tenemos como competencias del neuroeducador que debe tener la capacidad de innovar, autonomía y dinámica de grupo, aptitud de cooperación y trabajo en equipo, la confianza en sus alumnos, habilidades socioemocionales, etc. Debe ser entusiasta y apasionado por la educación,
tiene que ser investigador en el día a día, debe saber cómo funciona el cerebro, cómo aprendemos, cómo argumentar desde la neurociencia y cómo mejorar el aprendizaje para integrar los aprendizajes en la práctica educativa, ¿no? Por lo tanto, para mejorar las clases, el neuroeducador debe empezar con algo provocador, que estimule a través de una frase, una imagen, etcétera. Debe conectar con la vida de los alumnos, debe presentarle problemas que les afecten y hacerlos que de alguna forma lo vean interesante. Tienen que hacer que quieran y puedan hablar, ¿no? Que haya un clima cálido, que pierdan el miedo y que puedan construir sus argumentos. Tiene que introducir las incongruencias, ¿no? El mundo está lleno de ellas, por eso se usa la contradicción, la novedad, la sorpresa, el desconcierto, la incertidumbre, para despertar justamente ese ánimo en los alumnos, y tiene que evitar la ansiedad, ¿no? Tiene que reducir la presión y no poner en evidencia a los alumnos, porque nadie aprende así. Tiene que, a través de la confianza, hacer que los alumnos participen. La neuroeducación se basa en 3 ciencias, ¿no? En las neurociencias, que se encarga de la estructura y la función del cerebro, la pedagogía o la educativa, que es a través del aprendizaje, y la psicología, que mide la conducta y los procesos mentales. Por lo tanto, esta nueva ciencia, que junto con la neurociencia, educación y psicología cognitiva, van a utilizar los conocimientos neurocientíficos del cerebro, como la estructura y el funcionamiento, para poder lograr una educación más eficiente, aprovechando al máximo las capacidades y potencialidades de cada estudiante, ¿no? Bien. Entonces, con la neuroeducación, ¿no? A través de la neurociencia se van a dar las distintas partes del cerebro que pueden aprender de forma diferente en el tiempo. El aprendizaje se va a organizar y reorganizar en el cerebro. La experiencia va a moldear el cerebro. Los genes y la experiencia moldean el cerebro, pero este moldea la cultura donde vive, y el aprendizaje cambia nuestro cerebro a través de las neurociencias, ¿no? Entonces, con la neuroeducación se va a constituir una nueva mirada flexible, positiva y optimista en la educación, porque está en consonancia con las diversas metodologías de los aprendizajes activos, porque fomenta el desarrollo de las competencias para la propia vida, y porque se da la transformación y mejora educativa que va a permitir tener una mejor sociedad, que es lo que todos necesitamos, ¿no? A ver si me permite entre 5 a 7 minutos para poder terminar toda la clasificación de esta tarea, ¿no? A ver, muy bien. La neuroeducación también se basa en principios. Esto es una síntesis de los principios propios de la neurociencia, la psicología cognitiva y la educación. Se va a basar también en aspectos generales del aprendizaje y el cerebro, también en aspectos individualizados del aprendizaje, como influencia la motivación y los estados emocionales, los cuales van a ser 21 principios básicos de la neuroeducación, ¿no? Por tiempo no lo vamos a detallar, pero tenemos los 21 que lo pueden ver acá. Si pueden tomar fotitos, ¿no? Unos segunditos para que le tomen fotitos para ganar tiempo. Me dicen que estamos contra el tiempo. Bien, ahora el ejercicio físico y el aprendizaje. ¿Cómo el ejercicio físico influye en el aprendizaje? Pues está demostrado científicamente que el ejercicio proporciona un bienestar físico y mental. Muchas enfermedades relacionadas con el sedentarismo mejoran notablemente su pronóstico al realizar ejercicio físico. A nivel cerebral, tiene una influencia positiva en la memoria y en el aprendizaje. Produce una activación de la neurogénesis en el hipocampo relacionado con los procesos de consolidación de memoria y aprendizaje, y va a estimular las secreciones de endorfinas, que van a generar las sensaciones de bienestar, placer, optimismo, y van a estar relacionadas con la atención y concentración. Estimado Hilder, si me proporciona 5 minutitos para terminar la ponencia, por favor. 5 minutos, le agradecería bastante, ¿no? Estamos corriendo para poder cumplir con el tiempo. Pues bien, el ejercicio físico, entonces, va a ser muy importante en el aprendizaje, como bien dije. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico nos va a dar esa sensación de placer, y al ser el ejercicio físico, ya no esa sensación de placer, va a reducir el nivel de glucocorticoide, que viene a producir también el estrés, ¿no? En este caso,
va a favorecer las relaciones de confianza y generosidad a través de la oxitocina, va a generar la norepinefrina, que va a aumentar la atención, la percepción, la motivación y la excitación. A su vez también va a aumentar el buen humor, el espíritu de iniciativa y la motivación a través de la dopamina. Va a disminuir el dolor y la ansiedad y va a aumentar el bienestar, la sedación y la mejora en el estado de ánimo, que potencia el sistema inmune a través de las endorfinas, y a su vez va a aumentar la calma, la paciencia, el autocontrol y la adaptabilidad y el humor estable a través de la serotonina, de todos ellos neurotransmisores positivos, ¿no? A través del ejercicio. A su vez también, bueno, esto ya es general. Sí, maestro, un par de minutitos, 2, 3 minutitos para terminar, por favor. La neurociencia, el ejercicio físico y el aprendizaje, ¿no? A través de la neurociencia se ha demostrado que el ejercicio físico va a favorecer la actividad cerebral en aquellas zonas del cerebro donde mayor relación hay con las funciones ejecutivas o aquellas consideradas como la más compleja de todas las funciones cognitivas del ser humano, ¿no? Ahí podemos ver las funciones ejecutivas. También la doctora Adele Diamond, una de las pioneras en el campo de la neurociencia cognitiva y el desarrollo, va a sugerir que las tareas que provocan la mayor mejora en las funciones ejecutivas, tales como las funciones fundamentales en los procesos de aprendizaje para conseguir exitosos resultados académicos, son aquellas que las trabajan de forma indirecta, incidiendo en aquello que las perjudica, como el estrés, la tristeza, soledad, una mala actitud o salud, provocando mayor felicidad, mejor condición física, un sentido de pertenencia al grupo, lo que es lo mismo, fomentar el bienestar emocional, social y físico, como es también en la educación física, ¿no? Bueno, acá tenemos un grafiquito bonito de la actividad física y función ejecutiva, ¿no? También a través del juego podemos estimular justamente ese aprendizaje, como se debe ver en la educación física. El movimiento también va a ser vital. Cuanto más tiempo de educación física, mejor para el cerebro, porque en caso de no poder ampliar el tiempo esta materia, se puede introducir el movimiento en otras asignaturas, incluso en los recreos, dando proyectos, ¿no? Lo que es también masterclass, talleres deportivos, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces el juego influye bastante en el aprendizaje. A través del juego, los niños o cualquier persona, porque también los adultos también aprendemos a través de los juegos, ¿no? Siempre tenemos un niño dentro, vamos a mejorar, ¿no? Vamos a mejorar a través de la parte neuronal y a su vez también, como dije, en la parte de rehabilitación, incluso en los pacientes con Alzheimer, Parkinson o con otras lesiones neurológicas, vamos a poder también hacer que se recupere, ¿no? Y bueno, para ir finalizando, la neurociencia y el deporte se da a través de la unión de la psicología deportiva y las neurociencias, de ahí es donde surge, y esto van a permitir el conocimiento de los límites físicos y mentales del hombre o el atleta para superar sus límites, ¿no? Ahí está, bueno, un cuadrito a través de la motoneurona y el sistema nervioso central, lo que se da principalmente para el músculo esquelético. Ahí tenemos una estructura, ¿no? Interesante. Ya, solamente con esta ya vamos terminando, ¿ya? Entonces tenemos la estructura, como la corteza parietal posterior, que tiene la función del análisis espacial, el área premotora, que tiene la función de planificar los movimientos, la corteza motora primaria, que tiene la función de ejecutar los programas motores, la médula espinal, que tiene la función de estimular las unidades motoras, y todo ello a través de los receptores periféricos, que van a manejar, en el caso de la estructura, los músculos, y se va a dar un feedback sensitivo que tiene la función de la ejecución del movimiento a través del músculo, ¿no? Están las áreas, las cortezas que nos interesan. Finalmente, tenemos que la información de estímulo va a hacer que se identifiquen los estímulos, se seleccionen las respuestas, se programen la respuesta y por lo tanto se dé un resultado a través del movimiento, ¿no? Bien. Profe, Entonces, buenas tardes, profe. José Carlos, sí, profe. Profe, sí, quedan 3 minuticos, profe. ya, muchas gracias. Justo ya estamos terminando, ya estoy corriendo. Gracias. Listo, profe. Entonces tenemos los procesos de toma de decisiones, ¿no? Entonces tenemos entre comprender y actuar, ¿no? Se comprende a través de la información semántica, ¿no? A través de la información hablada, de la información que vemos, de la información, pues, que nos va a dar
una reducción de la incertidumbre, que puede ser temporal, y entonces surge la pregunta ¿cuándo? O el espacial, que significa que surge la pregunta ¿de dónde? Esto también es sobre el acontecimiento que estamos viviendo, que surge la pregunta ¿qué? ¿No? Esto nos va a dar justamente una situación de toma de decisiones que tendríamos que elegir la correcta, porque esta es una forma racional, ¿no? Y por lo tanto se va a dar una acción segura. Y en el actuar está la información sensomotora, la información justamente de los sentidos, el movimiento a través de las emociones, ¿no? Muchas veces cuando estamos pues demasiado efusivos o cuando estamos vehementes en los deportes, se va a dar una gestión del tiempo a través de la ejecución de la acción. Y acá surge la pregunta, ¿cómo se da? ¿No? Y esto nos va a llevar también a una toma de decisiones, pero en este caso son una toma de decisiones rápidas, una acción de juego que solamente son segundos, por ejemplo, cuando está en un mano a mano con el arquero, ¿no? En el caso de fútbol, o cuando ya te han pasado una recepción en voleibol y está lista para el mate, ¿no? Entonces se da una acción arriesgada porque tienes que decidir en el momento. Entonces acá se da la interrelación entre la acción segura y la acción arriesgada en un trade-off, y en la acción segura se va a dar siempre a través de la precisión, y en lo que es la acción arriesgada es en la rapidez, ¿no? De los movimientos. Es casi sin pensar. Ahí funciona un poquito más lo que viene a ser acá en el primero, en información semántica, con la memoria cognitiva, por decirlo así, a través del cerebro, y a través de lo que es la información sensomotora, a través de las reacciones, de la memoria muscular, como quien diría, ¿no? Bueno, acá tenemos también un cuadrito que, bueno, lo vamos a obviar, que era pues, para que ustedes respondan interactuando, pero estamos contra el tiempo. Y acá hablamos un poco sobre el locus de control, ¿no? En el locus de control tenemos el interno y el externo. En el interno tenemos el yo controlo mi destino. Yo hago que las cosas sucedan, yo termino mi futuro, miren lo que puedo hacer. La seguridad está justamente el que nosotros manejamos lo que va a pasar, ¿no? Estamos totalmente seguros de lo que podemos hacer. Y el externo, donde otros controlan mi destino, como el futuro, que no hay nada que pueda hacerse, o es el designio de Dios, del destino, de la vida, o para qué preocuparse, ¿no? La dejadez, ¿no? La duda. Entonces, tenemos en el locus de control la parte interna y la parte externa. Y acá están los niveles de estabilidad, ¿no? En la parte interna está estable a través de la habilidad que tenemos, ¿no? Y en la parte externa está a través de la dificultad de la tarea, ¿no? Y en la parte inestable de lo que es el control interno está el esfuerzo, todo lo que podemos lograr, entonces a través de la estabilidad, ¿no? A través de que confiamos en nuestra habilidad y nos esforzamos, ¿no? Y en el externo, la dificultad de la tarea y, por ejemplo, la suerte, ¿no? Entonces acá está la inestabilidad. En el estable, a través de la habilidad y la dificultad de la tarea, el inestable, el esfuerzo y la suerte, ¿no? Cuando lo dejamos así. Entonces ahí es donde está la parte de éxito y la parte del fracaso, ¿no? Entonces, la parte de éxito se relaciona directamente con la parte estable del locus de control, y la parte del fracaso obviamente con la parte inestable. La parte estable con la seguridad y la inestable con la duda. En el éxito, entonces, lo asociado a elementos internos como el esfuerzo, la habilidad, va a producir sentimientos de orgullo y de autoconfianza. El asociado a elementos externos como la suerte o facilidad de la tarea van a disminuir los sentimientos de autoconfianza. Los asociados a elementos estables como la habilidad va a potenciar las expectativas de éxito para el futuro. Los asociados a elementos inestables como el esfuerzo no determinan expectativas similares para el futuro. Y para el fracaso, por ejemplo, los asociados al factor interno inestable, está la falta de habilidad, y esto va a producir sentimientos negativos. También el asociado al factor interno inestable, como el poco esfuerzo, que va a estar relacionado a las expectativas de la mejora. En el futuro el deportista puede esforzarse más. También el asociado a factores externos, como también relacionado a la protección de la autoestima. El fracaso sea debido a factores externos al deportista, ¿no? Por ejemplo, en este locus de control, vamos a mencionar rápidamente para ir finalizando el caso de Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no? Messi va a ser más esta parte inestable, principalmente, por ejemplo, en la Champions. Messi necesita tener gente que juegue a tan alto nivel
que puedan participar con él y él pueda trabajar en equipo. Él resalta cuando trabaja en equipo, ¿verdad? Es muy buen jugador, aunque en mi opinión, a modo personal, no es el mejor del mundo. Para mí mejor es Cristiano Ronaldo. Pero acá lo justifico el argumento, ¿no? Messi necesita tener a los mejores alrededor. Si tiene a los mejores, él puede aumentar su rendimiento, mejorar. Pero cuando no tiene a los mejores o cuando no están al nivel, él también baja bastante su nivel. Y cuando baja bastante su nivel, entonces no resalta. Eso se ha visto claramente en los últimos años del Barcelona, que justamente se fue frustrado sin ganar ninguna Champions, en donde no resaltó en partidos importantes. Sin embargo, bueno, la FIFA le ha regalado más balones de oro que 4 balones de oro, ¿no? En manos. En cambio, en el caso de Cristiano Ronaldo, ¿qué pasa? Cristiano Ronaldo tiene la parte de la seguridad. El hombre se tiene demasiada autoconfianza. El hombre puede estar como en el Manchester United el año pasado, ¿no? Que el equipo estaba pésimo, pero aún así, con sus goles, resaltó, ganó bastantes puntos, por lo menos para quedar entre los 6 primeros, aunque no clasificó a la Champions, pero fue el máximo goleador del equipo y estuvo entre los 3 líderes de goleo en la liga inglesa, que no es nada fácil. Actualmente está considerada como la mejor liga de fútbol mundial. Aparte también que cuando estuvo en la Juventus, igual, ¿no? Gracias a su gol y todo, Juventus fue que clasificó a lo que era la Champions, ¿no? Y también salió campeón, goleador de Italia, etcétera. Entonces, ahí se ven las diferencias, y está la diferencia en el ojo de control, ¿no? Un claro ejemplo entre ambos. Bien, entonces, para ir finalizando ahora sí, conclusiones. La alta tasa a nivel mundial de las patologías diversas en infantes, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores podrían evitarse con las neurociencias como prevención o fase primaria y mejoradas como tratamiento secundario y terciario, ¿no? O sea, el durante y el mantenimiento, ¿no? O el después de lo que sería este tipo de casos. Las neurociencias están demostrando su importancia y necesidad de profundizar en sus estudios en relación a la educación, el deporte y la salud en alumnos, pacientes clínicos y deportistas. A su vez, el recelo profesional en el campo educativo, clínico y deportivo, además de la inexacta limitación de las competencias profesionales en un equipo multidisciplinario, muchas veces lleva a los profesionales a no elaborar con una adecuada prevención y tratamiento a través de las neurociencias en bienestar de los alumnos, pacientes o deportistas que están bajo su cargo. Bien, entonces, pueden encontrarme en redes sociales, es a través de Facebook, me pueden encontrar de esta manera, a través de LinkedIn, de esta manera, la institución que dirijo, el Centro de Capacitación Especializada en Educación, Terapia y Actividad Física, también tenemos página, en este caso de Facebook, y en este otro caso, lo que es de LinkedIn, ¿no? Muy bien, entonces, nuevamente el agradecimiento hacia los organizadores, un agradecimiento muy especial hacia el maestro John James, como organizador y presidente de ARCOPRE, a su vez también otro agradecimiento especial al médico, el doctor y profesor de educación física, colega Jorge Suárez, que hizo posible este contacto, agradecerle también, y al público como ustedes, ¿no? Que son los que han estado presentes para poder escuchar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi profe. Excelente ponencia, mi profe. Dios le pague, Dios le bendiga, mi profe. Un aplauso virtual, por favor, al magíster José Carlos. Excelente exposición. Agradecemos, en este momento tenemos a hacer un speak con los patrocinadores y después de eso vamos a hacer un breve y corto pausa